Felicidades por el aniversario. Realmente es una bendición ver lo que el Señor ha hecho acá. Y no los pude saludar a todos. Llegué antes, me senté acá adelante, pero ahora les veo las caras y les saludo desde acá a todos. Realmente les quiero mucho. Muchos que hay una historia larga de muchas cosas que hemos compartido en estos años de diferentes formas. Y bueno, el Señor ha sido bueno. El Señor ha estado obrando en este lugar y mirando las fotos, escuchando a la gente acá hablar de lo que es esta iglesia para ustedes y el amor que sienten unos por otros, el sentido de familia que hablaban ahí, es la gracia del Señor y lo que Él ha hecho en este lugar. Me encantó también lo que cantaron y el concepto de la fidelidad del Señor. Porque en un aniversario eso es lo que hacemos, ¿no? Miramos al Señor y decimos, todo esto lo hiciste tú. Usaste personas, pero fue tu poder, fue el poder del Evangelio, fue tu gracia. Y no solamente pensar en eso, en un Dios bueno que va haciendo la obra, gracias, sino es pensar, aún con todos los fracasos, los tropiezos, las caídas, el que estemos acá todavía es algo que solamente Dios lo puede hacer. Y el Dios nuestro, ¿no? Un Dios que cumple todas sus promesas, un Dios que no falla. El Señor dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto es lo que estamos viendo acá. Esto no depende de ningún hombre, no depende de nuestra sabiduría o de nuestra bondad, justicia, esfuerzo. Esto está pasando porque Dios dijo que iba a pasar. Y Él está haciéndolo y nada lo va a poder detener. Y cuando pensamos en eso, por un momento sentimos consuelo, sentimos seguridad, pero ahí Diego hacía una reflexión al final y pensaba, eso es todo lo que tenemos que pensar en un aniversario. Solamente pensar en un Dios que va a hacer su obra y que va a terminar, no importa lo que pase, no importa lo que yo haga, no importa cuánto peque, Dios igual va a terminar edificando su iglesia. Y sí, es verdad, nadie puede arruinar los planes de Dios. Pero por el otro lado, tenemos que pensar también en este aniversario, en que aunque Dios va a cumplir todo lo que Él dijo, yo voy a poder disfrutar de ser parte de su obra, voy a poder disfrutar de sus bendiciones, voy a poder disfrutar de ser un instrumento en sus manos y ver su poder en mi vida en la medida en que yo vivo una vida fiel. Eso no va a cambiar, que Dios va a hacer su obra. Pero eso va a cambiar qué lugar voy a tener yo en esa obra. Eso va a cambiar si yo voy a ser uno de los que va a disfrutar del gozo, del fruto que el Señor da, de la victoria, del crecimiento. Y en eso queremos pensar en esta tarde. Para eso vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel es un ejemplo muy gráfico, muy claro para nosotros de estos principios. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 29. Ya hace varios años que dejamos el Pentateuco en la iglesia y ya venimos en el Nuevo Testamento, así que para mí hoy es volver a revivir y refrescar. Hace algunos años pasamos mucho tiempo con la iglesia en estos libros y fue muy valioso. La nación de Israel es un cuadro muy vivo de lo que Dios está haciendo en su pueblo hoy también. Y todo esto que está acá no solamente habla de un pueblo antiguo, sino que son exhortaciones para su iglesia hoy. Antes de leer el pasaje, déjame contarte de qué trata este texto, para que no te pierdas nada, para que lo valores y entiendas los detalles. Dios, en el huerto, después de la caída, dijo que iba a venir un descendiente de la mujer que iba a revertir la maldición del pecado y que iba a destruir a Satanás y que iba a traer de nuevo una comunión con Dios que el pecado había roto. Y ahí empieza la historia de la redención.
Pero después, más adelante en Génesis, capítulo 12, nos encontramos con la historia de Abraham. Este hombre a quien Dios se le aparece para hacerle promesas increíbles. Porque Abraham no es que él estaba buscando a Dios, no es que él estaba tratando de honrar a Dios, obedecer a Dios. Él era un idólatra, igual que todos los demás. Vivía en una ciudad materialista, llena de idolatría, y él vivía para sus cosas. No tenía a Dios en su mente y en su radar. Pero de repente Dios se le aparece en Ur y le dice a Abraham que él había querido bendecirlo. Y le hace una promesa que incluye que Dios va a hacer de Abraham una gran nación, que les va a dar una tierra y que a partir de ahí él le iba a dar un descendiente que iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. Lo asombroso es que la gracia de Dios llega a Abraham no porque hay algo especial en Abraham, sino porque Dios quiere mostrar su bondad con este hombre y darle a este hombre el ser el padre de la nación de Israel y a través de quien va a venir el Mesías. Estas promesas que Dios le hizo a Abraham son promesas incondicionales. O sea, haga lo que haga Abraham, todo esto iba a pasar. Porque no es que Dios le dijo a Abraham, mira, si vos haces esto o aquello, entonces yo voy a hacer esto. Lo único que Dios le dijo es, yo te prometo que esto es lo que voy a hacer. Y ahí es donde uno puede entender el primer concepto del que hablábamos, ¿no? Dios se compromete a hacer cosas que no dependen de nosotros, que dependen de Él. Porque Él es un Dios salvador, Él es un Dios bueno, Él es un Dios poderoso, misericordioso. Así que ahí arranca la historia del pueblo de Israel, con una promesa incondicional. Ahora sabemos que el pueblo después en Egipto va a crecer hasta que Dios les saca de la esclavitud y les lleva hasta el monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí el pueblo se va a encontrar con Dios cara a cara. Dios en el monte les va a hablar y van a hacer un nuevo pacto, un próximo pacto. El primer pacto, el pacto de Dios a Abraham, era un pacto incondicional. Hagan lo que hagan, no pueden evitar que Dios cumpla sus promesas. Pero en el Sinaí, Dios va a hacer un pacto distinto con Israel. Dios va a decir, miren, aunque yo voy a cumplir todo lo que dije, para que ustedes disfruten de las promesas, para que esta generación sea la que disfrute de la comunión cercana conmigo y de mi bondad y mis bendiciones, entonces ustedes tienen que cumplir mis reglas. Hagan lo que hagan, igual yo algún día voy a cumplir todo lo que dije. Pero si ustedes no obedecen, entonces ustedes van a sufrir las consecuencias por no obedecer. Y yo voy a un día cumplir todo lo que prometí. Así que ahí en el monte Sinaí va a haber un nuevo pacto. Es un pacto condicional este. Porque este pacto dice, yo voy a darles a ustedes bendición. Ustedes van a disfrutar de una tierra rica, con abundancia, victoria sobre sus enemigos, cercanía conmigo, comunión, mi favor, todo van a tener. Pero ustedes tienen que vivir de acuerdo a mi palabra, de acuerdo a mi ley. Ahora Israel no entendía muy bien todo lo que eso implicaba. Así que, muy rápido, dijeron, claro, vamos a obedecer todo lo que vos nos decís. ¿Y cuánto les duró esa obediencia? No mucho. Porque se acuerdan que ni bien subió Moisés al monte, lo primero que hace Israel es hacerse un ídolo. Y habían prometido que iban a ser fieles a Dios, ¿no? Y no les duró nada. Enseguida se volvieron a la idolatría. Así que volvió Moisés de arriba del monte, vio lo que estaba pasando, rompe las tablas de la ley, como diciendo, mira, acá está el pacto que ustedes hicieron, todo roto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, Dios no va a destruir esta nación. ¿Por qué? Porque lo que le prometió a Abraham va a pasar. ¿Sí o sí? Así que Dios lo que hace, bueno, hay un castigo, hay personas que van a morir por la rebeldía de ese día,
Pero Dios va a volver a obrar en esta nación. Cuando llegamos al libro de Deuteronomio, Israel ya había dado vueltas en el desierto por 40 años. ¿Se acuerdan por qué habían dado tantas vueltas? Ellos no habían creído en las promesas de Dios. No habían querido entrar a la tierra, no habían querido conquistar la tierra. Así que por su incredulidad y su rebeldía, Dios les había castigado con 40 años en el desierto. Y ahora Moisés, después de 40 años, está a punto de morir. Ya la nación, se habían cumplido los 40 años y habían llegado de nuevo al borde de la tierra prometida. Moisés está a punto de morir y él va a hacer una serie de predicaciones a la nación. Es un hombre muy anciano, 120 años tiene, y tiene una carga en su corazón. Él sabe que Dios un día va a cumplir todas las promesas, pero él quiere que este pueblo que está acá al frente de la tierra prometida disfrute de las victorias, disfrute de la bendición de Dios. Así que él les va a predicar 3 sermones en todo el libro de Deuteronomio, y ahora estamos en el último sermón. Y en esta predicación lo que está haciendo Moisés es llamando al pueblo a renovar su pacto con Dios. Lo que el libro de Deuteronomio, que significa segunda ley, más que una segunda ley, es una reafirmación de la ley y un llamado a Israel a volver a comprometerse con Dios, a vivir de acuerdo a su ley. Ahora, Israel, claro, no puede vivir en obediencia a Dios si no es por la gracia de Dios. Israel tiene que confiar en Dios y en el Salvador futuro, pero tiene que entender lo importante que es vivir una vida de santidad delante de Dios. Una vida de acuerdo a la palabra que Dios había dado. Así que lo que Dios quiere para su pueblo es que su pueblo, aparte de esta promesa de fidelidad, es que su pueblo sea fiel al pacto con su Dios. Y que de esta manera puedan disfrutar de todos sus beneficios. Y vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo no soy israelita, no hice ningún pacto con Dios. Bueno, tu vida se parece mucho a Israel en esto. Yo hablaba recién de las promesas de Dios para esta iglesia, para la iglesia de Cristo. El Señor va a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es verdad, ¿no? Pero la promesa de Dios no es que toda iglesia local va a ir bien. Esa promesa de Dios no está. Cuando Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no quiere decir que una iglesia no puede deshacerse, no puede tropezar, no puede terminar en desastre, porque eso sí puede pasar. ¿Y qué evita que una iglesia no termine de esa manera? Bueno, la fidelidad de Dios hace que todo lo que Él dijo para su pueblo se cumpla. Pero el disfrutar del poder de Dios, de la gracia de Dios, de las victorias de Dios, de la bondad de Dios, de las bendiciones de Dios, tiene que ver con nuestra fidelidad a las demandas de Dios para nosotros como pueblo. Entonces, el hecho de que una iglesia pueda celebrar un aniversario tiene que llevarnos a pensar, Dios va a cumplir todo lo que Él dijo. Él es fiel, Él es bueno. Pero tiene que llevarnos a volver a renovar un compromiso con Dios. Y decir, Señor, nosotros queremos ser fieles. Nosotros queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Nosotros queremos honrar tu verdad. Queremos vivir de acuerdo a tu palabra. Para que nuestra iglesia pueda disfrutar de tu gracia y tu poder cada día. Para que cada uno de nosotros individualmente, porque cuando hablamos de iglesia, pensamos también en individuos. Porque eso es verdad para cada uno de ustedes. Si vos fuiste salvo por gracia, eso nada te lo va a quitar. Vos vas a ser salvo, el Señor va a terminar la obra que empezó en vos. Pero el hecho de que vos puedas disfrutar del obrar de Dios y del poder de Dios y las bendiciones de Dios, tienen que ver con que vos puedas vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, tiene estos dos lados esta celebración. Una afirmación de la fidelidad de Dios,
pero una renovación de nuestro compromiso o de nuestro pacto con Dios en vivir de acuerdo a su voluntad, para que Él bendiga nuestras vidas y Él cumpla todo lo que Él dijo en nosotros. Así que esto estaba pasando con Israel. Vamos a leer el pasaje, todo el capítulo vamos a leer, el Deuteronomio 29, y vamos a hablar sobre llamados a reafirmar el pacto. Llamados a reafirmar el pacto. Dice el versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obras para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entren en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto las abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata, de oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se encenderá sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras cuando viere las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová le habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Ada y de Zeboim, las ciudades las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderá: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado.
Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová lo desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que yo les decía, lo que Moisés está haciendo es llamando a Israel a renovar su compromiso con Dios, renovar su pacto, renovar esta promesa de vivir de acuerdo a la ley de Dios. Así que después de una breve introducción en el versículo 1 que nos ubica en el lugar y en la situación en donde estaba Israel para este momento, ahí en la tierra de Moab, al borde de la tierra prometida, comienza esta predicación. Y en primer lugar, Moisés nos va a mostrar de que fuimos llamados a renovar el pacto recordando la razón de nuestra sujeción a Dios. Lo que Moisés quiere primero es recordar a Israel por qué ellos le deben obediencia a este Dios. ¿Por qué estamos obligados a vivir de acuerdo a su ley? ¿Por qué un pacto con Él? Así que comienza mostrándoles estas razones. Y esto es algo muy lógico, ¿no? Si vos vas a ser llamado a vivir una vida totalmente consagrada a Dios, viviendo para Él, es importante saber por qué estoy obligado a hacerlo. Y Moisés arranca recordándole su historia. Y le va a decir, nosotros estamos obligados a vivir en obediencia a Dios por la redención. Porque fuimos rescatados de la esclavitud, de ese lugar de opresión. Y recuerda ahí en el versículo 2, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Cuando esta iglesia está pensando en por qué renovar nuestro compromiso a vivir una vida de fidelidad en medio de un mundo de idolatría, de apostasía, tiene que recordar lo que Dios hizo para nuestra salvación. Es la memoria de la cruz, es la memoria del perdón, es la memoria de mi condición antes de Cristo. ¿Podés acordarte de eso? ¿Poder recordar de dónde te sacó el Señor? Porque fácilmente nos acostumbramos a la gracia. Fácilmente damos por hecho todo lo que hoy disfrutamos y tenemos. Y olvidamos que fue la misericordia y el poder de un Dios Salvador que nos arrancó de esa vida perdida rumbo a la condenación eterna. Hay gratitud en tu corazón por esto. El pueblo de Israel tenía que vibrar en su corazón de pasión por Dios. Pero fíjate lo que dice el próximo versículo. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué es esto que está pasando con este pueblo? La nación de Israel había sido salvada con poder. Había sido arrancada de Egipto y había sido guiada por el desierto. Pero Moisés le dice, yo sé que como nación aún está la dureza del corazón, que no entiende, que no ve, que no percibe, que no aprecia, que no valora. Es más, dice algo específico Moisés. Él dice, Dios no les ha dado un corazón para entender. Claro, todavía acá en el Antiguo Testamento hay muchas cosas de la teología que no están muy desarrolladas. No hay mucha explicación. Pero sí están ahí las marcas de lo que nosotros vamos a llegar a entender más adelante. Lo que Moisés está diciendo acá es la realidad bíblica de que todos nosotros nacemos con un corazón endurecido contra Dios. Y el hecho de que Cristo haya venido a morir en una cruz para salvarnos y que Dios haya mostrado su favor y que Él esté llamándonos a la salvación, no quiere decir que el hombre lo valore.
Es más, la razón por la que no está todo el barrio hoy acá metido en la iglesia es porque la mayoría de las personas están en esta situación que describe Moisés. Ellos no tienen un corazón para entender. O sea, el Señor estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ese es Dios, esa es su gracia, esa es su salvación. Pero aún con tanto amor y con tanta gracia, el hombre sigue indiferente. Te digo aún, no sé, ahora mismo, mientras yo estoy hablando de la salvación, hay algunos de ustedes que en su corazón están reviviendo su salvación y están gritando de alegría en su corazón. Señor, gracias. Yo tendría que estar en el infierno en este mismo momento y estoy parado atrás de un púlpito hablándole a esta gente lo hermoso que es tu amor, tu bendición, tu salvación. ¿Qué hago acá? Es un milagro esto es salvación, esto es gracia. Y algunos de ustedes se sienten así. Pero hay otros que escuchan lo mismo que yo estoy diciendo, pero no resuena nada en su corazón. Totalmente indiferentes, totalmente indistintos a ese favor. Pero el pueblo de Dios, ¿de dónde saca? ¿Cuál es la motivación para querer vivir para Él? Arranca ahí. Es haber entendido, haber valorado la gracia, haber sido sacudidos por esta verdad. El Señor me rescató. No queda ahí, sino que miré el versículo 4, versículo 5, perdón. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestro vestido no se envejecieron sobre vosotros, ni vuestro calzado se envejeció en vuestros pies. No solamente le está recordando a Moisés cómo le redimió Dios, le está haciendo acordar también, en estos años que pasaron, cómo Dios mostró fidelidad y poder y provisión y cuidado de formas tremendas. No hay ninguna razón para dudar de que ese Dios que nos acompañó hasta ahora va a cumplir todo lo que Él dice. La razón por la que voy a vivir para Dios, sujeto a Él, siguiendo su verdad, es porque hay suficientes evidencias de su amor, provisión y cuidado. Fíjate, los ejemplos que dan son muy sencillos, ¿no? Él dice, mira, 40 años con la misma ropa sin que se te gaste en 40 años. Y yo sé que nosotros estamos acostumbrados a tener muchas ropas, ¿no? Y pensar en vestirte la misma ropa por 40 años te parece un poco tedioso y aburrido, ¿no? Yo soy esa clase de persona que estaría feliz de vestirme siempre la misma ropa. Porque para mí la ropa es como algo práctico, hay que resolver el problema, ¿no es cierto? Y entonces estaría feliz de eso. Pero sé que muchos de ustedes pensarían, no, a mí me gusta variar, ¿no? Me gusta tener alguna otra prenda y cambiar un poco el vestuario. Bueno, Israel estuvo 40 años con la misma prenda. Y este hecho fue un milagro tremendo. Pensá en los zapatos. Ellos, dice, sus sandalias, 40 años caminando en un desierto con arena, piedras y nunca se gastaron, nunca se rompieron. Parece algo muy sencillo, pero ¿alguna vez te pusiste a pensar que en esas cosas sencillas está el poder de Dios atrás de ustedes, acompañando, bendiciendo, guiando? Y yo me imagino que si ahora nos ponemos a enumerar en cuántas cosas vos has visto ese poder de Dios sosteniendo, cuidando, proveyendo tu vida, habría una lista interminable. En estos 18 años, Dios ha estado al lado. Y eso es suficiente razón para decir, tenemos que amar a este Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de este Dios. Tenemos que honrar a este Dios. ¿Qué otro Dios jamás ha hecho algo así por su pueblo? Después agrega en el versículo 7 más todavía. Bueno, versículo 6, perdón, dice, no habéis comido pan. O sea, ellos no tuvieron que trabajar para su comida esos 40 años y Dios les proveyó siempre. Nunca les faltó porque comieron el maná. No habéis bebido vino. Claro, no tenían viñedos en donde procesar sus jugos, pero Dios se encargó de darles, aunque no trabajaron para armar nada de eso. Dios les dio el agua que necesitaban.
Bueno, en el versículo 7, aparte de hablar de la redención, de la provisión, ahora va a hablar de las victorias, del poder de Dios mostrado en los enemigos que ellos vencieron. Llegaste a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. Estas eran regiones que tenían un poder muy importante. Eran grandes naciones con grandes ejércitos y reyes poderosos. Y cuando Israel llegó, aún antes de entrar a la tierra, Dios les dio grandes victorias. Entonces, cuando Israel está ahora parado frente a la tierra prometida, tiene que recordar esto. Porque claro, frente a la tierra prometida hay temor. Están intimidados, están pensando, ¿no es cierto? 38 años atrás, los espías dijeron que esta tierra devoraba a sus moradores. Que había gigantes, había ciudades amuralladas. Y ellos tienen temor. Pero Moisés les dice, miren para atrás. ¿No les dio Dios ya victorias suficientes para que confíen en Él? Hermanos, esto debe ser un incentivo constante en nuestra vida. Porque a veces, cuando miramos para adelante, las cosas se ven muy peligrosas. Hay temor, hay incertidumbre. De repente todo se ve oscuro y no sabes cómo se va a resolver esto. Pero si mirás para atrás y vos te acordás esos momentos críticos en donde llegaron esos enemigos, en donde vos luchaste contra tu propio pecado, en donde el Señor te puso en el horno de la prueba y el Señor te sostuvo, el Señor te dio victoria, el Señor te guió. Así que Moisés le está haciendo mirar para atrás y está diciendo, hay suficientes razones para renovar un compromiso con Dios y decir, todavía hay mucho para recorrer. Y lo vamos a hacer en temor y obediencia a Dios. Dios ha sido fiel. Entonces, podríamos pensar este primer principio. Fuimos llamados a renovar el pacto, recordando las razones de nuestra sujeción a Dios. En segundo lugar, fuimos llamados a renovar el pacto, convocando a todos a la sujeción a Dios. Es llamativo esto próximo que vamos a tener desde el versículo 10 en adelante, porque Moisés va a decir, esto de renovar el pacto tiene que ser algo que decidan como nación. Claro, está la nación representada por individuos, pero mirad lo que dice el versículo 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta leña hasta que saque el agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmar hoy su pacto. Están todos reunidos para poder juntos hacer este compromiso. Ahora, nosotros hemos entendido correctamente en el Nuevo Testamento que la salvación, mi relación con Dios, es algo personal. No puedo decidir yo por mi familia, ¿no? Cada uno tiene que responder al Evangelio. Y en un sentido, esto es así. Pero hay otro sentido en el que seguir a Dios es algo colectivo. ¿Te acordás, por ejemplo, cuando esas palabras famosas de Josué al final del libro, cuando él dice, decidan ustedes a quién van a seguir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora vos te podrías imaginar a alguno de los hijos de Josué pensando, espera, vos haces lo que quieras, pero yo, ¿por qué tengo que servir yo a Jehová? Yo soy un individuo, yo soy libre, yo tengo que tomar mis propias decisiones. ¿Cómo es que Josué puede decir, no, todos los que están en mi casa vamos a servir a Jehová? Porque en el mundo antiguo estaba este concepto que hoy se ha diluido mucho, ¿no? Hoy parece que se promueve el individualismo a niveles absurdos.
A niveles en donde, por ejemplo, papás no pueden corregir a sus niños porque es una forma de abuso, ¿no? No pueden instruirles en las escrituras porque es una forma de manipulación, de adoctrinamiento. Es una forma, ¿no es cierto?, de controlar la mente de este pobre niño indefenso que no puede evaluar y entonces que yo le estoy implantando mis propias ideas. Entonces está toda esta movida de la crianza respetuosa. Cada niño debe ser dejado para que se exprese como quiera, ¿no? Esto afecta la disciplina, el aprendizaje, todo, ¿no es cierto? Que él sea lo que quiera hacer cuando crezca. Y toda esta movida va en total contramano con cómo la Escritura entiende la familia. La familia no se entiende como individuos que conviven bajo un mismo techo. Se entiende como una unidad social, en donde hay orden, en donde hay un liderazgo claro, en donde hay principios de instrucción, de influencia que fueron puestos ahí justamente para que los padres puedan guiar a sus hijos en cómo tienen que entender la vida, en cómo tienen que vivir en este mundo. Y entonces desde chicos van siendo guiados y mientras esos niños están estos hijos están en la casa, ese papá está dirigiendo esta familia. Y por eso es que Josué puede pararse y decir, yo y mi casa van a seguir a Jehová. Mientras estén en este techo, todos nosotros vamos a servir a Jehová. Porque esta familia está consagrada a Jehová. Yo como líder de esta casa voy a hacer todo lo posible para instruirles en el camino de Dios. Voy a hacer todo lo posible para corregirles, para modelar para ustedes, para llevarlos y exponerles a Dios. Porque a esto fui llamado y esto es lo que quiero para esta familia. Yo en mi casa serviré a Jehová. Fíjate, en la nación de Israel ahora está viéndose este principio. En donde ves, por ejemplo, primero las cabezas de vuestras tribus. Los que tienen que decidir seguir a Jehová son los líderes. Después, fíjate, vuestros oficiales, todos los varones de Israel. ¿Por qué los varones? ¿Qué es machista la Biblia? No. Se mencionan los varones porque en el orden de Dios el hombre tiene que ser el líder espiritual de la familia. Tiene que ser él el que tome la decisión y mueva a su familia a vivir para Dios. Entonces, si vamos a renovar el pacto, si vamos a confirmar queremos vivir para Dios, tenemos que mirar atrás y tenemos que reconocer este compromiso colectivo. Todos vamos a ir para allá. Todos juntos. Todas nuestras familias, toda nuestra iglesia. Saben que el síndrome del individualismo se ha metido mucho en la vida de la iglesia. Y hoy muchas iglesias piensan de esta manera, como que somos individuos, cada uno responsable por nosotros mismos. Entonces, si yo veo a mi hermano que está viviendo y no está siguiendo al Señor, no está honrando su palabra, entonces pienso, bueno, allá él, acá yo voy a honrar al Señor y eso es lo que me importa. Pero la Escritura no nos deja esa opción. No, es todos. Si vos mirás el Nuevo Testamento, sabes que hace un tiempo yo no había notado esto. Y cuando estábamos en una de las charlas con Don Fanning, él hizo esta mención y se prendió la luz en mi mente. Hay muchos mandatos en el Nuevo Testamento que no son individuales, sino que son colectivos. Cuando dice ustedes hagan esto, no está diciendo cada uno de ustedes, sino que está diciendo todos ustedes. Lo que está diciendo es que la iglesia es responsable de que todos avancemos en la misma dirección, de que todos obedezcamos estos mandamientos. Yo no solamente velo por mí, hay una responsabilidad colectiva. Vivir para la gloria de Dios es todos viviendo para la gloria de Dios. Me encanta, por ejemplo, cuando ves en Nehemías capítulo 8, el momento cuando Esdras convoca a la nación para leerle las Escrituras. Están delante de Esdras, que están en un púlpito parado, todos reunidos. Hombres, mujeres, niños, siervos, libres, todo el pueblo, porque se entiende este principio, todos juntos.
el versículo 15, mira, aún agrega más. No, el 14, no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Jehová nuestro Dios. O sea, ese día que Moisés le estaba hablando estaba la nación de Israel y también había otros que se habían sumado. Había gente que no era de la nación de Israel, pero que cuando salieron de Egipto se sumaron o que en el trayecto se habían sumado y estaban acá presentes. Y entonces dice, mira, este pacto es para todos. Si están con nosotros, todos estamos tomando esta decisión. Esto, por ejemplo, vos lo ves reflejado en muchas de las leyes que Moisés le dio también a Israel, que incluyen a todos los que están en la casa. Entonces decía así, por ejemplo, es el día de reposo. Lo tenés que guardar vos, tus hijos, tu siervo y el extranjero que ese día esté parando en tu casa. Todos estamos guardando el día de reposo. Porque este pacto es un testimonio para esa gente. Yo no vivo mi vida espiritual en algún lugar aislado. Yo la vivo en medio de todos. Entonces yo la voy a vivir y voy a involucrar a todos. Voy a vivirla con todos los que están junto conmigo. Y agrega, ¿no es cierto? Y con los que no están aquí hoy con nosotros. O sea, los que van a venir después. Porque vosotros sabéis cómo avistaste en tierra de Egipto. El peligro del que advierte acá es el peligro de la idolatría. La razón por la que todos tenemos que seguir a Dios y todos tenemos que vivir un compromiso con Dios es porque la idolatría es un peligro latente. Todo el tiempo está acechando. Y si en algún momento nos descuidamos, la idolatría va a entrar a la nación de Israel a través de nuestros hijos, de nuestras familias. Entonces describe todo esto, ¿no? Habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera, de piedra, de plata que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a esos ídolos. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca ajenjo. Mira, me encanta esta imagen. Está diciendo el compromiso de servir a Dios y de vivir para Él y de obedecerlo a Él tiene que incluir a todos. No se puede permitir ninguna excepción. Tenemos que estar chequeando todo el tiempo que todos los que estamos avanzando como pueblo de Dios vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Mirá la advertencia, dice, no sea que haya en medio de ti raíz que produzca hiel y ajenjo. El cuadro es muy gráfico. Estás pensando, la hiel y el ajenjo, ¿no es cierto?, son de las cosas más amargas que existen. Y está pensando en cómo una pequeña persona que está viviendo una vida de idolatría dentro del pueblo de Dios, no sujeta a la ley de Dios, es para el pueblo de Dios como ajenjo, que aunque sea muy poquito, crea amargura en el sabor y en la boca constantemente. Entonces lo que hay que hacer es chequear que nada de eso pase. Todo el pueblo de Dios tiene que estar unido en un mismo sentir, en un compromiso de vivir para la gloria de Dios, en obediencia a Dios. Este mismo pasaje, este mismo concepto se usa en el Nuevo Testamento. Abran un segundito ahí en Hebreos capítulo 12. Me parece que esta tarde voy a derribarte un texto que tal vez usaste muchas veces y ahora te voy a mostrar de que lo usaste tal vez mal, fuera de contexto. Y está en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y dice así, mirad bien. Ahora ya estamos en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la era de la iglesia, ¿sí? No es más Israel. Pero el autor de Hebreos está tomando este pasaje que acabo de predicar, que estoy predicando ahora, y está aplicándolo para la vida de la iglesia. Y va a decir, el principio es el mismo. Así como en Israel no tenía que haber nadie dentro del pueblo que sea un idólatra y que esté viviendo para sus propios deseos, sino que todos comprometidos con honrar a Dios de la misma manera en la iglesia. Porque mirad lo que dice, mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que brotando alguna raíz amarga, os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Como solemos tomar este pasaje es, cuídense de que no guarden amargura contra su hermano. ¿Sí? O sea, raíz de amargura lo tomamos como resentimiento en el corazón. Pero este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje está hablando de la vida de la iglesia y está advirtiendo del peligro que en la vida de la iglesia haya un Esaú. Haya una persona que está viviendo para sus propios deseos. Tengan cuidado con estas personas, porque estas personas son para la iglesia lo que advirtió Moisés, son una raíz de amargura, son una fuente de contaminación, son una fuente de destrucción para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no está preocupado por agradar al mundo. El pueblo de Dios está preocupado por agradar a Dios. No está preocupado por complacer a las personas y crear un ambiente amigable en donde la gente puede estar sin ser confrontada con su pecado. El pueblo de Dios está para vivir una vida santa, en donde la gente que no quiere vivir una vida santa no se atreva a entrar, porque entiende que este pueblo no está jugando. Este pueblo está viviendo realmente para la gloria de Dios. Y entonces es confrontado con eso y la iglesia está todo el tiempo pendiente, chequeando, todos avanzando en la misma dirección, buscando la gloria de Dios, sometiéndonos a su verdad. Y el autor de los Hebreos nos advierte de este mismo peligro hoy en la vida de la iglesia. Y el versículo 19, volvemos a Deuteronomio 29, fíjense cómo elabora aún en esto. Porque dice, mira, si vos no tenés cuidado con esa persona que está viviendo dentro de la iglesia, pero no está sujetándose a la palabra y está viviendo para sus propios deseos y no hay ninguna confrontación y sigue en esa situación, acá va a pasar algo más. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Él se va a convencer a él mismo de que no hay ningún peligro, de que no va a haber ninguna consecuencia, de que él puede estar junto con el pueblo de Dios mientras abraza su pecado. Y él va a decir, no me pasó nada, mira. Yo estoy viviendo una vida de hipocresía, estoy viviendo una vida para mis propios deseos y no me cayó ningún rayo. No morí. Dios no está enojado conmigo. Entonces, él menosprecie las advertencias de Dios, que le dicen que si él sigue este camino de rebeldía, Dios va a juzgarle. Pero él haga oídos sordos a esa advertencia y más bien se bendiga a él mismo. Digan, oh, qué bien que estoy, qué buen creyente que soy, qué bien me está yendo en mi vida, me está yendo bien en la iglesia y me está yendo bien en todos mis deseos y en el pecado en el que estoy viviendo. Dice aún al final, mira esa frase, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Esto parece ser un dicho antiguo, que acá Moisés lo usa, esto saciar la sed con la embriaguez. Tiene la idea de una persona que dice, bueno, tengo sed, ¿no es cierto? Y eso, ¿con qué lo satisfago? Con embriaguez. Y justifica su vida de pecado pensando de que este desenfreno y entregarse completamente al pecado va a ser la forma en la que él va a satisfacer sus apetitos y sus deseos. El versículo 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira y su celo sobre el tal hombre. ¿Cómo es esto que Dios no lo va a perdonar? Bueno, lo mismo que mencionamos en Hebreos de Esaú. Cuando una persona está en el contexto de una iglesia que no
cuida la santidad y que no confronta el pecado, esa persona empieza a autoengañarse y se dice que está todo bien y que Dios le va a bendecir y no hay ningún peligro. El corazón se endurece a tal punto en donde ya no hay marcha atrás, porque su corazón ha creado una costra de mentiras, en donde él se cree espiritual, se cree honrando al Dios, y entonces se hace inmune a la predicación. Y viene, se sienta en la predicación, escucha, pero la predicación no penetra, no trae convicción, no trae arrepentimiento, porque él se acostumbró a esa doble vida, se acostumbró a estar de esta manera. Entonces Dios no le perdona y sigue en ese camino de endurecimiento hasta su destrucción final. Entonces Dios va a castigarlo y Dios va a traer todas las consecuencias que advirtió y va a borrar su nombre debajo del cielo y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones. Entonces, acá hay una advertencia de que Dios va a juzgar. Y esto de apartar, de sacar, qué es lo que tendría que haber hecho Israel, ahora por no haberlo hecho, Dios se va a encargar de limpiar su iglesia. Tal como lo hizo con Ananías y Zafira cuando él castigó con la muerte. O en la forma en la que él en su sabiduría quiere hacerlo. Pero esta es una advertencia seria. Este concepto que les acabo de explicar de cómo la iglesia tiene que tener celo por pensar todos tenemos que honrar al Señor, todos vivir de acuerdo a su ley, es algo muy poco común. Lo que acabo de decir de la iglesia teniendo celo por disciplinar a personas que no quieren seguir a Cristo, es algo que es como un unicornio. No existe, ¿no es cierto? No hay en las iglesias en general, es muy raro verlo. A nosotros nos pasó hace un tiempo en donde en nuestra iglesia tuvimos que disciplinar en una situación y hubo alguien que en esa situación de disciplina se sintió muy, muy ofendida de que nuestra iglesia haya tomado esta postura y de una forma pública haya expuesto este pecado y haya sacado de la comunión a estas personas que estaban determinadas a vivir una vida de inmoralidad. Y entonces nos dijo, pero esto nunca lo vi en ninguna iglesia. Pasé por un montón de iglesias, nunca lo vi que lo hagan de esta manera. Y te entiendo. Lo sé. Vivimos en un mundo pseudo cristiano donde hay mucha confusión. Pero las Escrituras nos enseñan que la iglesia es valiosa porque Dios quiere glorificarse en la iglesia. La gloria de Dios se debe ver en la iglesia. Y Dios es un Dios santo. Dios se glorifica en la iglesia cuando esa iglesia está viviendo en santidad. Y yo le explicaba, esto es un acto de amor. Es un acto de amor por esta persona que lo que estamos haciendo es no permitir que su corazón se endurezca y crea que eso está bien. Y entonces en esa confrontación puede arrepentirse. Y acá estamos esperándole con los brazos abiertos. Es un acto de amor hacia el Señor y su iglesia. Es un acto de amor hacia nuestros hermanos. Queremos cuidar sus corazones, queremos cuidar a los demás jóvenes de la iglesia, queremos cuidar la iglesia. Entonces, esto es lo que Moisés está hablando. Esto es de lo que el Nuevo Testamento habla. La iglesia tiene que renovar su compromiso de vivir de acuerdo a la verdad de las Escrituras. Y bueno, hace una advertencia después en los próximos versículos en que si Israel no hace esto, entonces Dios va a juzgar a Israel como grupo y Dios va a traer consecuencias. Y esta nación se va a convertir en un testimonio de la santidad de Dios, pero no por haber cuidado la santidad, sino por haber abandonado la santidad. Cuando esta iglesia, cuando este pueblo sea destruido por Dios, todos van a saber que fue por haber abandonado la santidad. Y entonces Dios va a ser glorificado, pero en la destrucción de este pueblo. Yo decía al principio, Dios va a cumplir sus promesas.
Él va a ser glorificado. Él va a dar todo lo que le prometió a Abraham. Pero Él puede glorificarse en una iglesia cuando la iglesia vive en santidad y es edificada y es un testimonio y una luz para el mundo. O puede ser glorificado en una iglesia cuando Él juzga a esa iglesia. Y todos saben que Dios es un Dios santo, porque Dios castiga el pecado que no fue corregido en esa iglesia. Entonces, el celo por vivir la palabra de Dios viene acompañado de esta convicción. Si la iglesia no guarda la santidad de Dios, Dios se va a encargar de protegerla. Bueno, tenemos que terminar. Y el versículo 29, recién cuando lo leí, tal vez te sonó familiar, porque realmente es uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Y lo hemos usado en diferentes contextos, y no es que lo estamos usando mal, pero quiero tratar de conectarlo con este contexto. ¿Qué tiene que ver el versículo 29 con lo que está diciendo? Porque está diciendo que tenemos que vivir en respuesta a la gracia de Dios, a la salvación de Dios, a las demandas de Dios. Tenemos que vivir para honrarle a Él. Y termina con estas palabras: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cómo se le ocurrió a Moisés decir esto? ¿Qué tiene que ver con lo demás? Un comentarista hizo una observación que me pareció bastante interesante y tal vez posible, que es que Moisés, mientras le está diciendo todas estas cosas, le está viendo la cara a la gente. Y la gente está abriendo los ojos así grandes cuando está escuchando todas las advertencias de los juicios que iban a venir en el futuro. Y entonces la nación está pensando: ¿y qué va a pasar entonces? ¿Qué esperanzas hay para esta nación? Todo va a terminar en desastre. No sé qué estarían pensando. Y entonces Moisés, frente a todo eso, dice: bueno, esperen un poquito. Hay un solo principio que ustedes tienen que recordar. Hay cosas que no sabemos. ¿Qué va a pasar con el futuro de esta iglesia? No lo sabemos. ¿Qué va a faltar con tu vida? ¿Qué planes tiene Dios para el mañana? No lo sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Dios no nos revela todo. Pero aunque hay muchas cosas que no sabemos y las dejamos a un costado, hay algo que sí sabemos. Dios sí nos ha revelado su voluntad. En este texto, en este libro. Y esto es para nosotros, para nuestra instrucción, para nuestra seguridad, para nuestro progreso en todas las áreas de la vida y en la vida de esta iglesia. ¿Qué es lo que va a proteger esta iglesia? ¿Qué es lo que va a afirmar esta iglesia? ¿Qué es lo que va a mover esta iglesia hacia adelante? Es este principio. Las cosas reveladas son para nosotros. Son para que las estudiemos, son para que las creamos, son para que las obedezcamos, son para que las comprobemos, son para que el Señor las cumpla en nuestras vidas. Todas las cosas reveladas son nuestra ancla, son nuestra seguridad, son nuestra esperanza. Así que nos vamos a dedicar a esto. Este es el eje del pueblo de Dios. La revelación, las escrituras. Y eso es lo que hace a una iglesia fiel. Es una iglesia que pone toda su atención en las escrituras y que busca ser fiel. Y que va corrigiendo, ajustando, evaluando, obedeciendo, y el Señor se encarga de todo lo demás. No tenés que saber lo demás. Todo lo que tenés que saber está en este libro. Todo lo que necesitas para la vida y la piedad está en este libro. Todo lo que esta iglesia necesita para cada etapa, para cada situación, está en este libro. Confiemos en esto. Hagamos este nuevo compromiso. Señor, una vez más, hoy, al celebrar nuestros 18 aniversario, nos comprometemos como iglesia, como familias, todos juntos, a vivir de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a tu verdad, de acuerdo a tu palabra. Queremos honrarte, queremos vivir para tu gloria. Y que el Señor dirija el futuro de esta iglesia y cumpla todas sus promesas. ¿Sí? Oramos y terminamos. Padre, gracias porque
Tú has querido revelarte. Y nos has dejado ver asombrosas de quién tú eres. Nunca podríamos haber imaginado nada de tu carácter, de tu poder, si no lo hubieses revelado. Pero hoy, teniendo estas escrituras, las estudiamos y caemos rendidos delante de tuyo, Señor. Te adoramos. Tú eres digno de toda nuestra adoración, nuestro amor. Tú nos creaste, tú nos salvaste, tú nos trajiste hasta aquí. Señor, debemos a ti, a tu verdad. Y hoy pedimos tu gracia para que nos ayudes a ser fieles. No tenemos duda de que tú vas a ser fiel. Ayúdanos, Señor, a nosotros a renovar un compromiso, a vivir en dependencia de ti y en obediencia a tu palabra cada día de nuestra vida, para que tú seas glorificado en esta iglesia. Te encomiendo, Señor, a ti, a esta congregación, las autoridades que tú has puesto aquí, cada hombre, cada papá, esposo, cada mujer que de forma fiel está viviendo su vida espiritual y sirviendo. Cada joven, cada niño que están escuchando, aprendiendo, observando. Edifica esta iglesia para tu gloria, Señor. Te amamos y te agradecemos por lo que estás haciendo en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.